Bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas con Giuseppe. En este video vamos a resolver un ejercicio de ecuación lineal con valor absoluto, un solo valor absoluto. En particular, nos mandan hallar la solución o conjunto de valores que satisface la siguiente ecuación. Y nos plantean la siguiente ecuación. Aquí tenemos un medio menos 2 que multiplica al valor absoluto de x menos 3, todo esto igualado a 0. Bien, para resolver este ejercicio donde solamente tenemos un valor absoluto, lo primero que vamos a hacer es recordar la definición de valor absoluto. ¿Cómo se define el valor absoluto? Se define de la siguiente manera. El valor absoluto de x va a ser igual a x en caso que x sea mayor o igual que 0, es decir, 0 o un número positivo. Y el valor absoluto de x será igual a menos x en caso que x sea un valor menor que 0, es decir, x negativo. Entonces, teniendo en cuenta esta definición de valor absoluto, procedemos a resolver nuestra ecuación. Entonces, en este caso, tenemos un solo valor absoluto y tenemos aquí un término independiente. Lo que podemos hacer es reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Este menos 2 que multiplica el valor absoluto de x menos 3, lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad y nos va a quedar como un medio igual a 2 que multiplica al valor absoluto de x menos 3. De manera tal que voy a tener el valor absoluto que contiene a nuestra variable o incógnita de un solo lado de la igualdad. Entonces, en este caso, me falta despejar este 2 que está multiplicando, va a pasar dividiendo y lo voy a reescribir de la siguiente manera. El valor absoluto de x menos 3 va a ser igual a 1 sobre 4. Bien, una vez que tenemos esto expresado de esta manera con un solo valor absoluto, procedemos a aplicar la definición de valor absoluto. ¿Cuál es la definición de valor absoluto? Bueno, vamos a tener entonces nuestro primer caso, el caso número 1, es cuando el valor cuando el valor de x menos 3 va a ser mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo cuando x sea mayor o igual que 3. En ese caso, el valor absoluto de x menos 3 va a ser lo que está contenido entre el valor absoluto sin cambiar el signo, es decir, con signo positivo. Es decir, va a ser igual a x menos 3. Y el caso número 2 de la definición nos dice que cuando x menos 3 sea menor que 0, es decir, cuando x sea menor estricto que 3, el valor absoluto de x menos 3, de acuerdo a la definición, va a ser lo que está contenido dentro del valor absoluto con signo cambiado, es decir, con signo negativo. En este caso sería menos que multiplica a x menos 3. Bien, entonces procedemos a resolver caso por caso. Vamos a resolver el caso número 1. Entonces, para el caso número 1, tenemos que x menos 3 igual a un cuarto se va a transformar, este valor absoluto se transforma en x menos 3 sin cambio de signo. Y esto va a ser igual a un cuarto. Entonces aquí nos queda una ecuación sin valor absoluto. Despejamos la x, en este caso nos va a quedar que x va a ser igual a un cuarto más 3, resolvemos esta fracción y nos va a quedar entonces aquí 1 más 12, todo eso dividido entre 4. Y esto no es más que 13 cuartos, es decir, que de acá obtenemos una solución número 1 que va a ser 13 cuartos. Y lo vamos a marcar acá en amarillo. Bien, ahora procedemos a resolver el caso número 2 aplicando la definición de valor absoluto. Que el caso número 2 dijimos que cuando x menos 3 menor que 0 o x menor que 3, el valor absoluto lo voy a convertir en lo que contiene el valor absoluto con el signo negativo por delante. Es decir, valor absoluto de x menos 3 igual a un cuarto se va a transformar en menos que multiplica a x menos 3, todo eso igual a un cuarto. Entonces acá ya tenemos el valor absoluto eliminado y trabajamos esto con una ecuación lineal sin valor absoluto. Procedemos acá a realizar los cálculos, la multiplicación de signos, aquí nos quedaría menos x, menos por menos nos da más 3 y esto es igual a un cuarto. Procedemos a despejar nuestra variable x, aquí nos va a quedar 3 menos un cuarto igual a x, es decir, que nuestra x va a ser igual a 4 por 3, 12 menos 1, todo eso dividido entre 4. 12 menos 1 nos da 11, es decir, que x nos queda finalmente 11 cuartos. Bien, entonces aquí tenemos una segunda solución para el caso número 2. Ahora, lo que hacemos es, tenemos dos valores que son posibles y procedemos a efectuar lo que se denomina la comprobación o validación, ¿verdad? La comprobación. ¿Qué significa comprobar? Significa tomar cada uno de los valores para cada caso y reemplazarlo en nuestra ecuación inicial y ver si se cumple la igualdad. Entonces, para el caso número 1 tenemos que x nos dio 13 cuartos.
procedemos a reemplazar ese valor en nuestra ecuación inicial, que es 1/2 menos 2, y esto va a multiplicar al valor absoluto de 13 cuartos menos 3, y todo eso debemos comprobar si nos da 0. Entonces aquí nos queda simplemente resolver los cálculos. Aquí nos va a quedar 1/2 menos 2, aquí nos va a quedar entonces 13 menos 12, todo esto dividido entre 4 y contenido en el valor absoluto. Entonces aquí nos va a quedar 1/2 menos 2, que multiplica al valor absoluto de 13 menos 12 nos da 1, y todo eso dividido entre 4. Valor absoluto de 1/4. Ya sabemos que el valor absoluto de 1/4 nos va a dar 1/4, porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo valor contenido dentro del valor absoluto. Entonces de acá nos va a quedar que 1/2 menos 2, que multiplica a 1/4, y todo eso debe ser igual a 0, y finalmente vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener 1/2 menos, menos 2 por 1/4 nos va a quedar menos 1/2, y esto igual a 0, y aquí ya fácilmente nos damos cuenta que esto se cancela y nos va a quedar que 0 es igual a 0. Por lo tanto, esta solución número 1 que nos ha dado es totalmente válida. Y hacemos la comprobación para el segundo caso, es decir, para cuando x sea igual a 11/4, que es el segundo valor que nos ha dado. Procedemos a hacer la misma comprobación, es decir, 1/2 menos 2, que multiplica al valor absoluto de 11/4 menos 3, y todo eso dentro del valor absoluto, y debe ser igual a 0. Efectuamos los cálculos correspondientes y nos va a quedar lo siguiente: 1/2 menos 2, que multiplica a ¿qué cosa? Sería, en este caso, resolvemos la fracción, nos va a quedar 11 menos 12 entre 4, y eso debe ser igual a 0. Seguimos operando por acá y finalmente nos va a quedar ¿qué cosa? Nos va a quedar 1/2 menos 2, que multiplica a valor absoluto de 11 menos 12 nos da menos 1, todo eso dividido entre 4, contenido en el valor absoluto, y eso debe ser igual a 0. El valor absoluto de menos 1/4, eso nos va a dar 1/4, porque el valor absoluto de un número negativo nos va a dar su valor positivo siempre. Entonces finalmente aquí nos va a quedar que 1/2 menos 2 multiplicando a 1/4, y obtenemos prácticamente, fíjense que obtenemos la misma expresión, es decir que 0, esto resolviendo ya de manera inmediata, 0 nos va a quedar igual a 0. Por lo tanto, este segundo valor que hemos obtenido para el caso número 2, cuando hemos aplicado la definición de valor absoluto, cumple la igualdad. Entonces, ¿cómo se expresa el conjunto solución? Y vamos a ponerlo así: CS punto conjunto solución es un conjunto que va a estar formado por estos dos valores. Lo voy a escribir ordenadamente, es decir, va a tener los valores de 11/4 y de 13/4. Solamente estos dos valores, es este conjunto que está acá. Y finalmente hemos obtenido los dos valores que satisfacen esta ecuación lineal con valor absoluto. Bien amigos, si te gustó este ejercicio puedes apoyarme con un like. Si tienes alguna duda o consulta lo puedes dejar en la parte de comentarios. Muchas gracias por la atención y que tengan un excelente día.